Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy nos corresponde enfocarnos en el versículo 10 del capítulo 2. Pero le voy a dar lectura desde el versículo 8 al 10 para darle un poco más de contexto. Así que les invito a abrir sus Biblias, Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 10, pero como dije, hoy nos vamos a estar enfocando en el versículo 10. Así dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Antes de ir de lleno al versículo 10, quiero, a manera de introducción, hacer un poco de memoria de lo que hemos venido estudiando en todo este tiempo de la carta de Pablo a los Efesios. Y quería que recordáramos que los primeros 3 versículos del capítulo 2, Pablo hacía y hace un diagnóstico de los seres humanos que viven sin Dios. Después de habernos enseñado Pablo en el capítulo 1 de esta carta las bendiciones alcanzadas por Cristo para su iglesia y la posición espiritual que tenemos los creyentes en Cristo, al inicio del capítulo 2 nos deja ver lo mal que nosotros estamos cuando vivimos en este mundo sin Dios, lo mal que nosotros estábamos antes de alcanzar salvación. Nosotros, por mérito propio, no éramos merecedores de tantas bendiciones. Estábamos mal, ¿no es cierto? Más mal de como Pablo nos dice en los primeros 3 versículos del capítulo 2 no podemos estar. Recordemos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. O sea, estábamos sentenciados por violar la ley. Viviendo como el mundo, dominados por el diablo. Eso decía Pablo en los primeros 3 versículos, haciendo la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa. Qué peor estado en el que nos encontrábamos antes de venir al Señor. Pero luego Pablo nos dice que Dios nos sacó de ese estado. Y nos preguntamos, ¿y por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios nos sacó de ese estado? Pablo nos dice que Dios lo hizo porque Él es rico en misericordia, porque Él es lleno de gracia y amor. El Señor entonces nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia hemos sido salvados, nos resucitó y nos sentó, dice Pablo, en los lugares celestiales con Él. Eso es extraordinario, la batería de bendiciones que el Señor Jesús logró al venir a este mundo y morir en lugar de nosotros. Todo esto, hermanos, como dije, es por gracia, por medio de la fe, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Nosotros, ¿qué quiero decir con eso? Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Por lo tanto, queda excluida toda jactancia, queda excluido el orgullo humano aquí. Porque todo ha sido y es un regalo de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Nosotros no nos merecíamos esta gracia, pero Él ha decidido, Dios, regalarnos todas estas bendiciones que he mencionado, aun cuando estábamos en un estado deplorable antes de alcanzar salvación. Y como no merecíamos tantas bendiciones, hay un evangelista norteamericano llamado Dwight Moody que decía que se alegraba que fuéramos salvos por gracia y no por nuestras buenas obras, decía. Porque él no quería sentarse en el cielo y escuchar a todos alardear por una eternidad de cómo llegaron allí. Eso decía él. Entonces, cuando nosotros, hermanos, lleguemos al cielo, por gracia y misericordia del Señor, tendremos una sola historia que contar. Llegamos hasta aquí,
porque Dios nos amó de tal manera que envió a su unigénito Hijo a morir por nosotros en el madero de la cruz. Y es porque Jesús lo consiguió que nosotros hoy estamos en el cielo, con Él. Es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo posible y esa es la historia que nosotros vamos a contar cuando estemos en el cielo. Jesús murió por mí. Por eso estoy aquí, porque Jesús murió por mí. Voy a leer nuevamente el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo leo la carta del apóstol Pablo a los Efesios, recuerdo las palabras de Jesús, escritas por Juan en el capítulo 7, versículo 38 del Evangelio. Él registró lo siguiente, las palabras de Jesús: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Podemos ser testigos nosotros, hermanos, que del corazón de Pablo fluyen ríos de agua viva. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia, a los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice ahora, y esto es extraordinario lo que nos dice, que somos hechura suya. Eso dice Pablo, que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Por eso que al principio quise recordar lo que éramos antes de venir a Dios, antes de que alcanzáramos salvación, el estado paupérrimo en que nosotros estábamos. Y una vez que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora Pablo nos dice, mira, ustedes, nosotros, somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Y eso es extraordinario. Pablo aquí, en su mensaje utiliza un lenguaje, y esto a lo mejor, lo que vamos a hablar hoy día puede ser nuevo, a lo mejor lo han escuchado antes, no sé, pero puede ser nuevo lo que vamos a hablar hoy día, porque Pablo en su mensaje utiliza un lenguaje para la iglesia que primero que todo honra a Cristo, con ese lenguaje, con ese mensaje, y nos deja la tarea a nosotros de apropiarnos de ese lenguaje, porque el no hacerlo, el no apropiarnos de este lenguaje de Pablo puede marcar la diferencia entre ser un cristiano espiritualmente deprimido o uno que ha entendido quiénes somos después de habernos arrodillado ante la cruz del Señor, al habernos arrepentido de nuestros pecados, haber recibido el perdón por la fe en Cristo, haber resucitado a nueva vida juntamente con Cristo, o sea, haber nacido de nuevo. Hermanos, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, es porque no hemos comprendido qué es lo que ha ocurrido con nosotros después de la cruz de Cristo. Cuando nuestro crecimiento espiritual se estanca, es porque no estamos comprendiendo lo que ha ocurrido con nosotros. Y continuamos muchas veces viviendo nuestras vidas antes de la cruz, como que estuviéramos antes de la cruz de Cristo. O sea, decimos, no, si yo soy salvo, yo creo que el Señor me perdonó mis pecados. Pero cuando caminamos por este mundo, pareciera que no somos salvos. Pareciera que no hemos venido a la cruz de Cristo. Vivimos demasiado pendientes de todas nuestras imperfecciones como seres humanos. Y no ponemos atención en lo que hoy quiero que pongamos atención, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí. Vamos a recalcar por qué Pablo dice que nosotros ahora somos hechura de Dios. Justamente para que nosotros pongamos la vista en eso y no en lo que ya no somos. Eso es lo que vamos hoy día a estar, en eso nos vamos a estar enfocando. Entonces a veces vivimos nuestras vidas como si la muerte y resurrección de Cristo no hubiera logrado nada. Pareciera que el Señor no hizo nada con nosotros, porque vivimos la vida de una manera que no refleja lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros. Y aquí vamos de lleno a la palabra que usa Pablo, aquí dice hechura. Esa palabra que Pablo usa aquí, en el original griego, es la palabra poiema. Y la palabra poiema hace referencia a algo hecho, por ejemplo, por las manos de un artesano. Algo hecho
una creación, una obra de arte, una obra maestra. También podría ser una hermosa poesía. A eso hace referencia Pablo cuando usa esta palabra, poema. De hecho, de esta palabra, poema, se deriva la palabra en español poema. Entonces, en el versículo 10, Pablo nos dice que los creyentes, los discípulos de Cristo, o sea, personas que han nacido de nuevo, son la obra maestra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo hoy. Ahora, no es que lo esté diciendo yo, hermanos queridos, no es que el hermano Mauricio lo que está diciendo, que nosotros somos la obra maestra de Dios. No, eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Voy a leer el mismo versículo 10 en la versión Nueva Traducción Viviente, que recoge un poco mejor desde el griego original lo que Pablo escribió. Así dice la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es lo mismo que está en la Reina Valera, escrito de una manera distinta, pero con todo el significado, el mismo significado, pero con el vocabulario, las palabras, un poco más fieles al griego original. Y ahí es donde se rescata hechura como obra maestra. La palabra poema, eso es, obra. Somos la obra maestra de nuestro Dios. Somos diseño de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito de hacer buenas obras que Dios preparó de antemano y para que nosotros andemos en ellas. Entonces, después de estar muertos espiritualmente, Dios nos da vida. Y Dios nos dice ahora que somos su obra maestra, que somos creados en Cristo Jesús. Hermanos, solo nuestro Dios Todopoderoso puede hacerte a ti parecido a Jesús. Esa es una obra extraordinaria que el Señor hace con nosotros y en nosotros. Para escribir, hermanos, un poema, el poeta necesita inspiración. Lo mismo para llevar a cabo una obra maestra o una pintura, una escultura, el pintor, el escultor necesita inspiración. Y aquí traigo un ejemplo de Miguel Ángel. Ustedes saben quién es Miguel Ángel. Miguel Ángel es ese famoso pintor, escultor, arquitecto y poema renacentista. Él fue el que pintó, por ejemplo, la Capilla Sixtina en el Vaticano. Es una pintura extraordinaria que él hizo en la Capilla Sixtina. También tiene una escultura extraordinaria, maravillosa, que le llamó La Piedad, que es Jesús muerto en los brazos de María. Y tiene otra escultura extraordinaria también, que es Moisés. Y dicen que cuando él terminó de esculpir a Moisés, que con el cincel le golpeó la rodilla, para que a ver si Moisés le hablaba, porque decían de que a esa escultura solo le faltaba hablar. Así de extraordinaria era. Y también el famoso David de Miguel Ángel, que también ustedes seguramente deben conocerlo. Bueno, pero cuando Miguel Ángel iba a las canteras a buscar los bloques de mármol, las tremendas piedras de mármol, para él hacer sus esculturas, él iba con un grupo de hombres que obviamente eran los encargados de poder movilizar esos bloques de mármol. Entonces, cuando Miguel Ángel llegaba, ponía su mirada en un bloque de mármol. Y los hombres que iban con él le decían, otra vez Miguel Ángel, otra vez poniendo la vista en el peor bloque de mármol, el que tiene más imperfecciones, el que tiene esos cantos filosos, el que es más grande, es más pesado, más nos va a costar transportarlo, incluso es peligroso transportarlo. ¿Por qué mejor no escoges este bloque de mármol que es más sencillo de trabajar, nos va a costar menos transportarlo? Entonces Miguel Ángel les respondía, les decía, lo que ocurre es que ustedes no están viendo lo que yo veo. En ese bloque de mármol, lleno de imperfecciones, como dicen ustedes, hay un ángel. Eso les respondía Miguel Ángel. Entonces, yo reflexionando de esta historia, de este escultor, yo dije, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Él no miró
nuestras imperfecciones. Él no miró lo difícil que sería trabajar con nosotros. Dios nos dio vida y vio la obra terminada en nosotros. Ahora, tú no la ves. Tú no ves la obra de Dios en ti terminada, todavía. Pero Él sí la ve. Él sí ve la obra terminada en ti. De hecho, Él nos ve glorificados. Aunque aún nosotros no nos veamos glorificados, Él ya nos ve glorificados. Podríamos decir entonces que Dios, inspirado por su gran amor, con que nos amó, aún nosotros no siendo merecedores, nos escogió y nos dio vida. Y ahora Él nos esculpe. Ahora somos su obra maestra. Entonces Él, con mucho amor y con mucha bondad y con mucha compasión, empezó la obra en ti. Y de la misma manera la va a terminar, con mucho amor, con mucha compasión y bondad. Y esa obra, hermanos, continuará todo el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra. Mientras Él trabaja en ti, Él lo está haciendo lleno de gozo. Él está feliz de que tú seas su obra maestra, que tú seas hechura de Dios. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros somos el resultado de la buena suerte. Nosotros no somos el resultado de las casualidades o por estar en el lugar correcto a la hora correcta. Cada detalle en ti, hermano, fue meticulosamente diseñado. Meticulosamente diseñado. Si miramos a Dios como nuestro escultor, podríamos decir que el cincel de Dios te va dando forma. A veces, el golpe del cincel es firme, es con mucha fuerza, y otras veces es muy suavemente. Ahora, ¿cuál es el resultado final de la obra maestra? Y este es el punto central. Volver a ser portadores de su imagen. Y que al final de tus días, cuando tú estés por partir de este mundo, nuestro Padre Dios a ti te mire y Él vea en ti a su Hijo Jesús. Ese es el resultado de la obra maestra que somos, de Dios, hechura en Cristo. Entonces, como te decía, que cuando tú termines tus días acá en esta tierra, tú cada vez te parezcas más a Jesús. Y que Él, cuando te mire, vea a Jesús en ti. Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo escribe lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó, y escucha esto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el resultado de la obra maestra. Porque a los que antes conoció, ese conocer es amar, en el original. Porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿sabes tú cómo se va notando la obra maestra de Dios en ti? Cuando el fruto del Espíritu es visible en ti. Es en ese momento que se empieza a ser visible que el Señor está trabajando en ti y que tú estás siendo la obra maestra de Él. Cuando comienzas a amar como ama el Señor, sacrificialmente. Recordemos que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, dice, y aquí dice algo extraordinario, no tomando en cuenta nuestros pecados, dice, no tomando en cuenta nuestra rebeldía, nuestra indiferencia. En ese estado el Señor nos amó. Entonces, cuando tú comienzas a practicar esta clase de amor, cuando no tomas en cuenta la ofensa que alguien pudo haberte hecho, y tú seas capaz de perdonarlo y amarlo, entonces será visible la obra de Dios en ti. Será visible que Dios está trabajando en ti. Cuando el gozo y la paz se manifiestan en ti, aun cuando tú estés pasando por padecimientos, por necesidades, por enfermedades, aún en ese momento se manifiesta en ti el gozo y la paz.
La obra de Dios se está haciendo visible en ti. Cuando la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio se hacen cada vez más visibles en ti, eso es la obra de Dios en tu vida. Y esa obra de Dios, hermanos, está llena del amor de Dios. Muchas veces ese amor viene acompañado de disciplina. Y no porque el Señor nos discipline es porque nos ha dejado de amar. Es todo lo contrario. Porque Él nos ama es que nos disciplina. ¿Por qué razón? Porque la disciplina forma. Y así, día tras día, el Señor va a ir conformándote a la imagen de su Hijo. Porque en medio de esa disciplina, hermano, ¿sabes lo que va a ocurrir? Cuando tú estés pasando por la disciplina del Señor, aunque tú en el momento no la entiendas. Generalmente cuando pasamos por periodos de disciplina del Señor, a veces no lo entendemos en el momento. Pero esa disciplina lo que va a hacer es que tú vas a querer estar a los pies del Señor. Eso va a producir en ti. Buscarás el consejo del Señor por medio de su palabra. Y de esa forma, Dios va a continuar formando en ti la imagen de su Hijo Jesús. Esos son los métodos que tiene el Señor para que tú seas su obra maestra. Ahora bien, una obra maestra es hecha para inspirar a otros y para admirar al creador de la obra. Dios entonces te está haciendo la imagen de su Hijo para inspirar a otros. No es para que como una escultura tú te quedes ahí y no, claro, sin moverte nada. No, es para que tú inspires a otros, para que llames la atención de otros. Para eso el Señor está trabajando en ti. Y es para que admiren al creador de la obra. Ese es el punto final, para que admiren al creador de la obra, que te está dando forma. Para que mostremos nosotros las abundantes riquezas de la gracia del Señor para con nuestras vidas. Somos hechura suya para que nosotros seamos y manifestemos que somos alabanza de la gloria de su gracia en medio de este mundo tan decadente. Ahora, hay que tener algo sí en cuenta. Al decir Pablo que tú eres la obra maestra de Dios, él no está siendo antropocéntrico en su relato. ¿Qué te quiero decir con eso? Él no está poniéndote a ti en el centro de todo al decir que tú eres su obra maestra. No es el espíritu de Pablo al escribir esto. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, es para que nosotros alabemos a nuestro Dios por lo que ha hecho en nosotros, por lo que está haciendo en nosotros y por lo que hará en nosotros. Es justamente, como digo, para que alabemos a Dios. De hecho, somos cristianos porque Él hace la obra en nosotros. Perseveramos en la fe porque es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el alfarero que nos da forma. Resumiendo, hermanos, sin Él no somos nada, absolutamente nada. Se desprende de esto que estoy diciendo entonces, que no pienses que puedes esculpirte tú mismo. No pienses que tú puedes darte forma tú mismo. No te vas a levantar una mañana y vas a decir, hoy me voy a parecer más a Jesús. Yo voy a hacer todo lo posible para parecerme más a Jesús. No. El orgulloso, el soberbio, el legalista cree que puede. Ellos creen que pueden. Pero lo que yo te quiero decir es que cualquier intento humano para querer parecernos a Cristo está condenado al fracaso. Totalmente condenado al fracaso. Porque tus esfuerzos, tus buenas intenciones, tu voluntad humana no sirven para parecerte a Jesús. Tú no puedes por tu propia cuenta querer parecerte a Jesús. Tú necesitas que Dios obre en ti. Es Él el que te conforma a la imagen de Jesús, no tú. Probablemente has escuchado o has leído a estos motivadores que tienen literatura de autoayuda. Creo que una vez lo dije en alguna otra exposición de la palabra. Literatura de autoayuda. Estos gurúes que te dicen, tú eres el dueño de tu destino, tú puedes escribir la mejor novela de tu vida, tú puedes, tu autoestima puede ser la pluma con la cual escribes la novela de tu vida.
Tú le das forma a lo que quieres ser, tú eres el forjador de tu propio destino y así un montón de cosas que dicen estos motivadores. Para ser forjador de tu destino debes aprender a conocerte a ti mismo. En fin, ese tipo de argumentos. Y yo se los digo, hermanos, de primera fuente, se los digo. Yo estuve en ese ejercicio, hermano, antes de conocer al Señor. Yo estuve en ese ejercicio del cuento de ser el forjador de mi propio destino, en el cuento de la autoestima, de conocerme a mí mismo. Y siempre lo digo de manera jocosa, que de tanto conocerme a mí mismo terminé peleando conmigo. No quería ni conversar conmigo, me caía mal. De tanto conocerme a mí mismo, me terminé cayendo mal. ¿Qué le quiero decir, hermanos, con esto? Que nosotros no debemos perder tiempo tratando de formarnos a nosotros mismos, apoyados en mentiras de los hombres. Eso no sirve. Eso no sirve. Continuemos. El creador de una obra maestra no la hace para que nadie la vea o para esconderla. Lo hace para que todos puedan apreciarla. Para eso hace una obra maestra un artista, un escultor. Porque quiere inspirar a otros por medio de su obra. Entonces, Dios está trabajando en ti para que tú lo des a conocer a Él, para que impactes e inspires a otras personas por medio de lo que Él está haciendo en ti. Repito, Dios no comenzó su obra maestra para esconderla, guardarla en un baúl. No lo hizo para eso. El propósito por el cual Dios está cada día obrando en ti, como dije anteriormente, es para hacerte a la imagen de su Hijo, Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver, al ser creados en Cristo Jesús, tiene que ver con nuestra renovación de pensamiento, con la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque esa renovación es en Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, cuando nosotros renovamos nuestra mente en Cristo Jesús, entonces nosotros podemos mostrar el carácter de Él y no mostrar el carácter de nosotros. Porque el Dios Padre te quiera hacer semejante a su Hijo es para que no te muestres a ti mismo, es para que lo muestres a Él. Y tenemos que tener cuidado con eso. La mayoría de las veces eso termina muy mal, cuando nosotros queremos mostrarnos a nosotros mismos y no mostrar al Señor que hace la obra en nosotros. No se nos debe pasar ni por la cabeza, hermanos, que lo bien que nosotros podemos lucir espiritualmente es porque nosotros somos geniales o somos sobresalientes. Eso sería como querer robarle la gloria a Dios. Y eso es imposible, no se puede. Y ejemplos de eso tenemos en las Escrituras. El más grande de los ejemplos es alguien que quiso robarle la gloria a Dios y sentarse en el trono de Dios allá en la eternidad pasada. ¿Y qué ocurrió? Todo salió muy mal. Lo expulsaron del cielo por querer intentar robarle la gloria al Señor. Algo que debemos, hermanos, tener muy claro es que esa obra maestra espiritual que Dios está llevando a cabo en tu vida es a partir, el punto de inicio, es a partir del nuevo nacimiento. Es ahí donde el Señor parte su obra maestra en ti. Cuando tú vienes a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, te arrepientes de tus pecados, el Señor te hace nacer de nuevo. En ese momento, Él se transforma en el escultor de tu vida y tú empiezas a hacer su obra maestra. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, escribe lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Pablo nos está ilustrando con el Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa también, hermanos, era nuestra condición. Nosotros estábamos desordenados y vacíos, sin vida. No había vida espiritual en nosotros. Pero Dios resplandeció
en nuestros corazones e hizo retroceder las tinieblas que nos envolvían. Eso es lo que hizo Dios desde el momento en que tú naciste de nuevo, resplandeció en tu corazón. Ahora, también nos tiene que quedar claro que Él nos resplandeció en tu corazón para iluminar y trabajar en tu vieja naturaleza. No lo hizo para eso. Porque Él no vino a arreglar tu vieja naturaleza. No vino a eso el Señor. Él no vino a hacer justa tu carne. No vino a eso el Señor. ¿Por qué razón? Porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Lo que vino a hacer el Señor con tu vieja naturaleza, con tu carne, Él la vino a crucificar. Eso es lo que hizo el Señor con tu vieja naturaleza. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Eso es lo que ocurrió con nuestro viejo hombre. Todo lo que tú eras antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, antes de que tú comenzaras a hacer la obra maestra de Dios, toda esa vida que tú llevabas de tu vieja naturaleza pecaminosa, tu vieja mujer, tu viejo hombre, Cristo la crucificó. Eso se terminó. Tú ya no eres más eso. Por eso que Cristo no vino a arreglar tu carne, no vino a arreglar tu naturaleza humana. Pablo está diciendo que nosotros deberíamos, hermanos, ser conscientes de que en Cristo ya no somos la misma persona que éramos antes. ¿Antes de qué? De alcanzar salvación. Ya no somos los mismos. Ahora tenemos vida nueva. Tenemos un nuevo corazón. Él cambió nuestro corazón. Nos dio un nuevo corazón. Y nos dio fortalezas espirituales que provienen de Dios. Y muchas otras cosas que en nuestra antigua vida no teníamos. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, es inútil para servir al Señor. Por eso, nosotros debemos servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque tu vieja naturaleza no quiere servir al Señor. Tampoco puede servir al Señor. Tu vieja naturaleza tú tienes que traerla a la rastra a la iglesia. Porque tu vieja naturaleza no quiere venir. Tu vieja naturaleza no quiere alabar al Señor. Eso es lo que es tu vieja naturaleza. Pero el Señor no vino a lidiar con eso. Él vino a hacerte una nueva criatura. Y ahora como tú, nueva criatura, tú tienes el conocimiento del Señor para entender y dejar atrás lo que era tu vieja naturaleza. El pastor John MacArthur dijo, nuestra nueva vida cristiana no es la vida vieja reestrenada, sino una vida nueva otorgada por Dios, que es la vida misma en Cristo, porque somos hechura suya, decía MacArthur. Esto, hermanos, es lo que identifica a un cristiano. Si somos hechura suya, entonces hemos sido regenerados. Hemos nacido de nuevo. Si somos la obra maestra de Dios, eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Ha habido un milagro espiritual que te cambia desde lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que ha ocurrido en tu vida. Es un milagro que ha ocurrido en tu vida. Me recuerdo que un día conversando, se me viene a la memoria ahora, conversando con un tío muy querido, hablando de las cosas del Señor, él me dice, yo nunca he visto un milagro, me dice. Estábamos hablando de los milagros en la iglesia, de los milagros del Señor, y él me dice, yo nunca he visto un milagro. Y yo le digo, ¿nunca ha visto un milagro, tío? Pero si usted es un milagro, usted era un ateo, usted era un incrédulo, usted se burlaba del Evangelio. Y hoy día usted es un defensor de Cristo. Ese es un milagro. El Señor hizo un milagro en usted y usted dice que no ha visto un milagro. Usted es el milagro. Mírese al espejo, le decía yo. Usted es el milagro. Entonces, este milagro espiritual nos cambia desde lo más profundo de nuestro corazón y esto se hace notorio en nosotros. Este trabajo de Dios en nosotros produce un cambio completo. Somos nueva creación. Tenemos nuevos deseos. Ahora, tenemos nuevos anhelos, tenemos nuevos afectos, nuevas esperanzas. Han cambiado nuestras prioridades ahora que somos obra maestra del Señor. Y todo esto, hermanos, se traduce en una sola palabra, se traduce en amor. Porque todo lo que está haciendo el Señor con nosotros es por amor. Y toda la respuesta que nosotros tenemos hacia nuestro Dios también es amor. Así que todo se resume
en amor. Dios lo hizo por amor. Y ahora ese amor depositado en ti, ese amor de Dios depositado en ti, demuestra que tú tienes un nuevo corazón. Por eso, hermanos, vuelvo a lo que decía anteriormente, te das cuenta que tratar de maquillar tu vieja naturaleza a fuerza de voluntad y buenas intenciones es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo inútil. Querer tú mostrarte bueno delante de los demás por tu propia voluntad, por tu propio esfuerzo, eso en algún momento tu vieja naturaleza te va a traicionar. Por lo tanto, no pierdas el tiempo, hermano. Lo he dicho antes, el desafío que nosotros tenemos como cristianos es en esta vida llegar a ser lo que Dios dice que somos. Y si Dios te dice que tú eres una nueva criatura, que tú eres una obra maestra de Él, créelo. Eso es lo que somos. No somos nuestra vieja naturaleza. Entonces ese es el desafío que tenemos durante nuestra vida como cristianos, llegar a ser lo que ya somos en Cristo y dejar de ser lo que ya no somos. Que tu mente te trae malos recuerdos de cuando tú no venías a Cristo, a la cruz de Cristo. Tú ya no eres eso. Forget it. Olvídalo. El Señor crucificó tu vieja naturaleza. Tenemos que vivir en fe, creyendo lo que la palabra de Dios dice, no lo que mi ego, mi mente natural dice, o lo que en algunas iglesias heréticas por ahí te dicen. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice y actuar en base a lo que Dios dice. ¿Qué somos ahora? Preguntamos, ¿qué somos ahora? Somos hechura suya en Cristo Jesús. Dios trabaja en nosotros para que seamos la imagen de su Hijo. ¿Te parece poca cosa eso? Que Dios trabaje en nosotros para hacernos parecidos a su Hijo. Eso es lo más extraordinario que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Que Dios te ame, que Dios te escoja, te predestine y empiece a trabajar en ti para hacerte parecido a su Hijo, al que vino a este mundo a morir en la cruz por ti, resucitar al tercer día y subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre y gobernar todo el universo desde ahí. Es a Él a quien te quiere hacer parecido Dios. Eso es lo más extraordinario que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. De seguro que el Señor, cuando termine su obra, hasta el último día de tu vida, tú vas a llegar al cielo y tú te vas a parecer a Jesús. Vas a ser muy parecido a Él, porque el Señor Dios está formando a su Hijo en ti. Y mira lo que dice Pedro lo dice en otra carta. Cuando nosotros somos hechura de Dios, dice que somos real sacerdocio. Eso es lo que somos hoy día como hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Dice que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros. Somos ovejas de su prado y Jesús es nuestro buen pastor. Eso es lo que es la iglesia, hermanos. La iglesia es la congregación de los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. La iglesia es la obra maestra de Dios. Eso es la iglesia. Y tú eres parte de esa iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso que Dios dice que tú eres su obra maestra. Entonces, para crecer espiritualmente, debemos mirarnos como Dios nos ve, en nuestra nueva naturaleza, la cual Él le da forma en Cristo Jesús, nuestro hombre interior. De esa forma, hermano, solo de esa forma, tu vieja naturaleza no regenerada, descendiente de Adán, tu vieja naturaleza, no te va a gobernar. Cuando tú vives por lo que tú eres ahora, una nueva criatura, tú de esa manera le pones el pie encima a tu vieja naturaleza y no la dejas que te gobierne. Por eso debes quitar la vista de lo externo, poner la vista en el Señor. Tienes que sacar la vista de la carne y vivir por la vida del Espíritu donde Dios trabaja. Es ahí donde Dios trabaja. Solo de esa manera, hermano, nosotros vamos a poder mostrar la imagen de Jesús donde quiera que nosotros nos encontremos. Y de esa manera vamos a impactar a los demás por lo que está haciendo Dios en ti. Ahora tú puedes pensar que lo que yo digo es difícil de hacer. Pero no se trata de hacer.
Se trata de ser, no de hacer. Se trata de ser. Jesús nos dice que su yugo es fácil y su carga es liviana. Pero todo se nos hace difícil cuando nosotros vivimos poniendo nuestra mirada en lo externo. Cuando vivimos poniendo nuestra mirada en nuestra vieja naturaleza, que todavía está ahí con nosotros, el ego, la mente natural, te sigue bombardeando con cosas. Si tú pones la atención en eso, se va a hacer difícil vivir la vida como cristiano. Pero si crees y vives por lo que la palabra del Señor dice, que yo creo que estoy siendo conformado a la imagen de Cristo y que ese trabajo lo lleva a cabo Dios mismo y que ese es el deseo de Dios para mi vida, entonces no es difícil la vida del cristiano, porque yo estoy creyendo lo que la palabra dice y me apropio de ello. Ahora, si tú escuchas decir a alguien que ser cristiano es difícil, que es para superhombres o para supermujeres, es por la sencilla razón de que no quieren desprenderse de su vieja naturaleza. De hecho, la aman tanto a su vieja naturaleza que no quieren desprenderse de ella. Porque la vieja naturaleza es la que hace difícil la vida. Al contrario, vivir la vida del Espíritu hace que el yugo sea fácil y que la carga sea ligera. La mayoría de los problemas, hermanos, que tienen los cristianos vienen de quien tú no eres. De ahí emanan los problemas, de quien tú no eres. Vienen de tu temperamento, vienen de tu carácter, vienen de tus arrebatos o pasiones descontroladas, o sea, de tu carne. De ahí vienen todos los problemas que tiene el cristiano, de tu vieja naturaleza, de ahí provienen. Todo eso viene de tu carne, no proviene de la obra de Dios en ti, que es reflejar el carácter de Cristo. Por eso pregúntate, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Todos los días pregúntate, ¿quién tú eres? Debemos poner énfasis, hermanos, en lo que la palabra del Señor dice. Lo que la palabra del Señor dice que somos. Y actuar en consecuencia. Somos hechura de Dios para llegar a ser como Jesús. Y eso es una obra maestra de Dios. Tú debes querer ser esto. Esto es lo que tú debes querer ser. No tu vieja naturaleza. Eso es lo que tú tienes que desechar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú te levantas en las mañanas, a veces tu vieja naturaleza quiere amargarte el día desde el principio. Cuando nosotros decimos que nos levantamos con el pie izquierdo. Tu vieja naturaleza al tiro quiere partir el día nublándote el día. Otras veces son otras viejas naturalezas de otras personas que te quieren amargar el día. Entonces, tú te ves enfrentado a esas situaciones y puedes decir, no sé, te puedes ver con alguien que es despreocupado para hablar, que tiene una lengua filosa, que es poco respetuoso, que se dirigió mal a ti, que te trató mal, que fue desconsiderado contigo, un montón de cosas, y el tipo o la tipa es muy desagradable, y en ti empieza a crecer un huracán, en ti, como que tu corazón se empieza a inflamar y tú dices, ¿y qué se cree este hombre que me viene a hablar de esta manera? ¿Y qué piensa? ¿Qué cree que soy yo para que me trate así? Irrespetuoso, grosero, lengua afilada. ¿Qué es? Lo voy a poner en su lugar. Al tiro lo voy a poner en su lugar. Entonces, en ese momento, tú dices, no, yo no soy eso. Yo no soy ese huracán que se formó en mí. Yo no soy esa persona que quiere devolver el insulto. Yo no soy eso. Yo soy una nueva criatura. Yo ahora soy la obra maestra de Dios. Yo tengo que reflejar la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en mí. Por lo tanto, yo no me voy a comportar como esta persona. Eso es lo que ocurre cuando tú vives con tu mente puesta en quién tú eres, en lo que Dios está haciendo en ti. Eso va a ocurrir. Después tú te puedes sentar con esa persona y respetuosamente poner los puntos sobre las IE, como se dice. Pero tú no vas a actuar igual como esas personas desconsideradas. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos aquí en el original es desvístete. En cuanto a la pasada manera de vivir, desvístete del viejo hombre. Deja de lidiar con eso, te está diciendo Pablo. Abúrrete del viejo hombre. Si el viejo hombre no se arregló, Dios no vino a arreglarlo.
Desvístete de eso. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado, está corrompido, conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que habita en el viejo hombre, en la vieja mujer, deseos engañosos. Y ahora Pablo dice, y renovaos, o sea, vuelve a ser nuevos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se fijan? En la mente, ahí es donde está la guerra. Dios, por medio de su obra, pone la mente de Cristo en nosotros, su evangelio. Pero todavía queda ahí el ego, esa mente natural, que quiere oponerse a las cosas de Dios. Y ahí está la guerra. Entonces, Pablo te dice, desvístete de eso, del viejo hombre. Olvídate de tu mente natural. Aplasta tu ego. Ahora renueva tu mente por medio del evangelio, con la mente de Cristo. Y vestidos, dice, del nuevo hombre creado según Dios. Eso es lo que somos hoy día, una nueva criatura, creada según Dios. Es la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, somos hechura de Dios. Si avanzamos, viene la parte práctica. Dice que somos hechura suya para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo para vivir haciendo buenas obras que Él preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Algunos conceptos rápidos acerca de esto. Estas obras no son para salvación, porque solo la fe puede traer aprobación o aceptación delante de Dios. Las obras que hacemos son en respuesta a su amor, en obediencia a su palabra. No vamos a ser más aceptados por nuestras obras. Nosotros somos aceptados por Dios al creer en la buena obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestras buenas obras son el fruto de la salvación, no son la causa de la salvación. Las obras no son un requisito para ser salvos, pero son el resultado de nuestra salvación. El propósito entonces de las buenas obras también no es que nos alaben a nosotros, ojo con eso, es para que otros alaben a Dios. Mateo capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no que te glorifiquen a ti. Nuestras buenas obras deben siempre glorificar a nuestro Dios. Siempre, siempre. También nuestros cuidados, hermanos, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos que pueden estar necesitados, no sé, de nuestra bondad, de nuestro amor, de nuestra generosidad. Porque nosotros las buenas obras para con el prójimo, para con nuestros hermanos, podemos expresar de muchas maneras. Lo que quiero decir, que esas obras vienen acompañando a la fe. La fe debe venir acompañada de ellas. Y ahí está Santiago, que escribe en su tratado, capítulo 2, versículo 15 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, supónganse que ven a un hermano o hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengan un buen día, abríguense mucho y aliméntense bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué les sirve? Dice. Como pueden ver, dice Santiago, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta e inútil. La fe salvífica que Dios pone en nosotros siempre va a venir acompañada de buenas obras. Y Pablo le escribe a Tito en su carta, capítulo 2, versículo 14, y dice, hablando de Jesús, dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. O sea, Pablo claramente aquí no está promoviendo la pereza, al decir que como pueblo de Dios debemos ser celosos de buenas obras. Lo que Pablo nos está tratando de decir aquí es que nosotros debemos ser apasionados por hacer buenas obras, debemos ser dedicados, debemos sentir necesidad de hacer buenas obras, de hacer el bien. Y que nada se interponga en ese sentir de nosotros querer hacer el bien. Tenemos que estar atentos a las necesidades de todos nuestros hermanos. Y hermano, cuando el Señor ponga en ti, en tu corazón, ayudar a algún hermano, hazlo. Hazlo. No pierdas
la oportunidad de bendecir y ser bendecido. No pierdas la oportunidad, porque las buenas obras, ya sea que nosotros las hagamos o que las recibamos, traen alegría a nuestras almas. Muy importante, cuando hagamos el bien, cuando hagamos buenas obras, no hagamos esperando algo a cambio. Porque si ese es nuestro sentir, esa buena obra automáticamente dejó de ser buena obra, si estamos esperando algo a cambio. Tampoco debemos hacer alarde de hacer el bien cuando hacemos el bien. Si ayudamos a alguien, no tiene por qué el resto estarse enterando que ayudamos a alguien. Eso no es correcto. Mateo capítulo 6, versículo 3 dice: pero tú, cuando le des a alguien que pase necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Hermanos, Dios lo quiso así. Nos creó para buenas obras. Y nosotros, por medio de ellas, también a Él le expresamos obediencia y le expresamos gratitud a nuestro buen Dios. Porque las obras, como dije, son la manifestación externa de lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Somos la obra maestra de Dios? Sí. ¿Cómo se manifiesta que somos la obra maestra de Dios? El fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros. Y además, porque nosotros somos celosos de buenas obras. Somos apasionados por hacer buenas obras. Estas buenas obras mostrarán un corazón que ha sido transformado, un corazón que está siendo moldeado por Dios. Porque nuestras buenas obras nacen de Dios, nacen del amor de Dios y glorifican a Dios. Y Pablo dice que el Señor las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Imagínate, o sea, Dios en este proceso, esas buenas obras las preparó Él, para que nosotros andemos en ellas. Por lo tanto, lo que dice Pablo aquí, que no hay pasividad, porque él dice para que andemos o para que anduviéramos en ella. Hay una acción. No hay pasividad aquí, lo que está diciendo Pablo. Andar en buenas obras. Eso siempre me hace pensar a mí que el camino estrecho que nosotros tenemos que recorrer hasta la vida eterna, ese camino está lleno de buenas obras por hacer. Mientras transitamos hacia el cielo, ese camino está lleno de buenas obras, hermano. Obras que nosotros tenemos que hacer. Hay un pasaje en el Evangelio que escribió Mateo que es sobrecogedor. Está en el capítulo 24, versículo 34 al 40. Dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey y les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, aun los más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, debemos hacer todo como mirando al Señor. Y la suprema buena obra es anunciar el Evangelio, la buena noticia. Esa es la suprema buena obra que nosotros tenemos como cristianos. Anunciar la buena noticia para hombres y mujeres. Llamar su atención a que crean y vengan a Él en arrepentimiento y fe, para que crean que Jesús tomó nuestro lugar y que Él murió en la cruz por nosotros, que nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y que nos dio vida eterna, y que cuando nos toque dejar este mundo, podremos estar con Él para siempre en un lugar que nosotros no podemos imaginar. Y eso, todo eso es por gracia. No se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Pero también debemos decir que de lo contrario, los que desprecian la cruz de Cristo, todos los días de la vida, a cada minuto de su existencia, habrá una sentencia de muerte sobre ellos.
los que no vienen a Él en arrepentimiento y fe, la sentencia es de una eterna oscuridad y tormento, ausentes, totalmente ausentes de Dios para siempre. Quiero finalizar, hermanos, y reflexionemos en lo siguiente. Hoy hemos aprendido que Cristo está siendo formado en nosotros por medio de esa obra que solo Dios puede hacer. Somos hechura suya, somos hechura de Dios. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, debe manifestar esa obra de Dios en nosotros. Debe ser así. Si decimos que hemos nacido de nuevo, que somos la obra maestra de Dios, entonces debe haber un cambio en nosotros que los demás puedan percibir. Eso tiene que ocurrir. No solo nuestra conducta ha cambiado para bien. El carácter de Cristo es evidente en nosotros. Ahora estamos comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos con el Evangelio. Nosotros ahora anhelamos ser testigos de Cristo en este mundo y queremos estar constantemente a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque somos su obra maestra. Y de esa manera nosotros vamos a dar fruto para el Señor. Pero preguntémonos, ¿es esa nuestra realidad? Todo lo que yo acabo de decir, ¿es nuestra realidad eso? ¿Somos la obra maestra de Dios solo los domingos? El domingo me levanto en la mañana y el domingo me acuesto en la noche. Ya hoy día fui obra maestra de Dios. Hoy día fui hechura suya. Solo el domingo. Porque si hoy, hermanos, nos fuéramos de este lugar y de lunes al sábado vivimos pensando como los mundanos, hablando como los mundanos, si vivimos no teniendo valor para anunciar el Evangelio, vivimos no teniendo valor para defender nuestros valores cristianos, no vivimos constantemente la vida del Espíritu, en oración, lectura y meditación de la palabra de Dios, tal vez incluso hasta nos deja de motivar en la semana esto. Entonces debemos examinarnos y preguntarnos si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad hemos conocido a Jesús, si de verdad estamos nosotros siendo la obra maestra de Dios. O todavía somos niños en Cristo. Porque a los niños en Cristo les puede pasar esto. Nos dejamos gobernar por nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque somos niños en Cristo. Y debemos examinarnos y preguntarnos todo lo que yo he dicho ahora. Pablo, en el contexto de la carta a los Efesios, y después de lo que nosotros hemos leído hoy y hemos estudiado hoy, en ese contexto, en el capítulo 4, versículo 30, Pablo dice lo siguiente: no entristezcan al Espíritu Santo, y escucha lo que dice, al Espíritu Santo de Dios, con la forma en que viven. Ahora que Él nos ha enseñado todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, recuerden capítulo 1, capítulo 2, desde dónde nos sacó, y ahora nos está diciendo que somos la obra maestra de Él. Después de todo esto, Él dice, entonces, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Miren lo que son ustedes hoy. ¿Cómo van a vivir como se vivía en la vieja naturaleza? ¿Cómo van a seguir viviendo como vivían antes de la cruz de Cristo? No entristezcan al Espíritu Santo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, hermanos, fuimos creados para buenas obras. Somos hechura de Dios, somos la obra maestra de Dios para buenas obras. Él es el que nos imprime la imagen de Jesús en nosotros. Ese es el trabajo que Él está haciendo en nosotros. Y las buenas obras tenemos que también practicarlas con nuestro prójimo, mayormente con nuestros hermanos. No olvidemos eso, que tenemos que ser celosos, apasionados de buenas obras. También preguntémonos si eso ha sido así en nosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios,
pero no tenemos ni un miligramo de preocupación por nuestros hermanos, por el hermano que está sentado a tu lado. Ahí tenemos que tener cuidado, porque si amamos a Dios, debemos ser celosos de buenas obras y preocuparnos por nuestros hermanos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano como a ti mismo. Hermanos, hoy el Señor nos ha concedido aprender de Él que somos su obra maestra. Para mí fue toda una novedad estudiando la carta a los Efesios, encontrarme con esto, que somos hechura suya. Entonces honremos y respondamos con todo nuestro corazón a tan maravillosa noticia del amor de Dios, de estar siendo formados por Él, por hacernos semejantes a su Hijo y así ser hacedores de buenas obras. Amén. Gracias, Señor. Oremos.